Bien, buenas noches. Estoy muy feliz de compartir con ustedes. El Señor me viene hablando mucho sobre la estructura de la iglesia y cómo la iglesia debe de funcionar, qué debe de ocurrir en la iglesia, ¿sí? Qué se debe de enseñar. Y gracias a Dios, conocer eso no es tarea dura porque está en la palabra, ¿sí? Pero lo que usted y yo tenemos que llevarnos en el corazón es que ya que hay esas instrucciones en la palabra, pues las tomemos, las guardemos en el corazón y lo más importante al final del día, que las obedezcamos, ¿sí? Muchas de estas instrucciones que dio el Señor a través de los apóstoles, de los profetas, de los evangelistas, se han tenido en poco. Y probablemente eso ha generado que en la iglesia se haya despertado un mover tan liberal que incluso existen iglesias, y lo que le voy a decir no es inventado ni es una mentira, pero puede creer que existen iglesias que incluso dicen: tú no tienes que creer en Dios, solo toma la Biblia como un estilo de vida y vive conforme a eso, pero no tienes que adorar a Dios, no tienes que creer en Dios. ¿Sabía que existen iglesias así? Existen, ¿sí? Y es muy deprimente porque el centro de la palabra, el centro de cada profecía, el centro de cada enseñanza nos lleva a Cristo. Y si Cristo no está en ese mensaje que aprendemos, si Cristo no está en esa enseñanza, si Cristo no está en esa conducta, solo vamos a ser al final del día unas buenas personas que esconden su pecado cuando están solos y que su corazón está lejos de Dios. Pero el Señor nos ha llamado como iglesia a ser un cuerpo, y el cuerpo tiene una cabeza. Nosotros como iglesia no podemos estar separados del cuerpo. ¿Y quién es de nuestra cabeza? ¿Y quién es nuestra cabeza? Jesús es nuestra cabeza. ¿Y cómo es la cabeza? Pues resulta que en la cabeza están de los órganos más importantes en cuanto a la dirección del cuerpo. Para empezar, el cerebro, ¿sí? Y yo veo a mi Cristo como un cerebro que dirige toda operación en el cuerpo de Cristo, que ordena qué debe de hacer cada parte alrededor del cuerpo. Y debemos de pedirle perdón al Señor por hacer iglesia a nuestra manera, por imponer nuestras condiciones, porque decimos: no, pues estas son nuestras reglas como iglesia. Y resulta que el cristianismo, si no lo sabía también, el cristianismo se divide en dos grandes ramas: el cristianismo de la alta iglesia y el cristianismo de la baja iglesia. Y no quiere decir que la alta sea de clase alta ni la baja de clase baja. Para que me entienda, cuando hablamos de la alta iglesia y de la baja iglesia, la alta quiere decir que importa más lo que dice la iglesia que lo que dice la Biblia. La baja iglesia, no es que una sea buena y la otra sea mala. La baja iglesia es aquella que respeta más lo que dice la palabra de Dios que lo que pueda decir un hombre, que lo que pueda decir la misma iglesia. Nosotros, ¿qué vendríamos siendo? Baja iglesia. No se preocupe, somos baja iglesia. Le damos más relevancia a lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Por lo tanto, como le damos más importancia a lo que dice la palabra de Dios, pues reconocemos que es palabra de Dios, no de hombres. Y como es palabra de Dios y no de hombres, tenemos que decirle al Señor Jesús: Señor Jesús, perdónanos por hacer las cosas a nuestra manera, necesitamos tu dirección. Entonces yo quiero que usted ahí donde está cierre sus ojos una vez más y vamos a pedirle al Señor que nos hable a través de esta palabra y que nos direccione en nuestra labor como parte del cuerpo de Cristo. Señor, gracias porque tu palabra es clara. Gracias porque tú hablaste a través de los profetas, de los evangelistas, de los poetas, de los apóstoles, Señor Dios, de cada escriba, para un mismo fin, y es predicar la buena noticia de que tú eres nuestro Dios.
Gracias, Señor, por cada instrucción específica también que se dio en el Nuevo Testamento para la iglesia. Te pedimos que no tengamos en poco ninguna enseñanza, Señor Dios, que no tengamos en poco ninguna instrucción, por más mínima que sea, Señor Jesús. Te pedimos que podamos ser guiados por tu persona como la cabeza de la iglesia y que podamos funcionar en humildad, obedeciéndote y sujetos a ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Para ello, entonces, hoy vamos, si quiere ponerle un título a lo que vamos a hablar hoy, es muy simple, es instrucciones para la iglesia. Instrucciones para la iglesia, un jueves por la noche. Y para ello vamos a estar leyendo una carta pequeñita por allá en el Nuevo Testamento, y es la carta de Pablo a Tito. Tito está después de Primera y Segunda de Timoteo y está antes de Filemón. Es un libro que usted va a encontrar muy probablemente en 2 páginas. ¿Listo? Me acuerdo de algo, y es que alguna vez le estábamos pidiendo a los UIOs, que son el grupo de los prejuveniles acá en la iglesia, que buscaran el libro de Timoteo, la carta a Timoteo, y llega uno todo ocurrente. Recuerden que son más jóvenes, y llega uno todo ocurrente y me dice: yo no encontré Timoteo, pero sí como que la versión reducida, dice Tito. Entonces, no vamos a leer la versión, no es el hijo de Timoteo, para que no es la versión reducida, es otro hombre, ¿sí? Tito. ¿Listo? Tito, según Pablo, porque Pablo lo expresa con amor, lo considera un verdadero hijo en la fe. ¿Y por qué era un verdadero hijo en la fe? ¿O por qué lo consideraba un verdadero hijo en la fe? Porque Pablo le había enseñado la palabra de Dios a Tito, y Tito estaba en un territorio llamado Creta. En Creta funda una iglesia y Tito se hace el pastor de esa iglesia. Es el pastor de esa iglesia. Por lo tanto, las cartas, cuando uno lee Timoteo, Tito, son cartas pastorales, que uno puede considerar cartas pastorales, donde Pablo le está enseñando a estos 2 hombres: aprendan a dirigir una iglesia, aprendan lo que debe de suceder en la iglesia. Y vamos a leer Tito 2, aunque antes quiero mencionarles el versículo 15 y 16 del capítulo 1, para que de pronto nos coloque en contexto. Y es que en Creta se estaban levantando personas que Pablo les llama unos rebeldes, que estaban tergiversando el mensaje del evangelio, que estaban imponiéndole a los creyentes ritos y digamos, en ese caso les estaban imponiendo la circuncisión, y que si no se circuncidaban no eran salvos, no eran parte del pacto de Dios. Y Pablo le dice a Tito: ellos son unos rebeldes que le quieren enseñar eso al pueblo. Son personas que quieren ganar dinero de mala forma, y dice que estaban arruinando familias enteras con esa enseñanza. Y la conclusión que da Pablo sobre este tipo de personas que estaban engañando al pueblo de Creta, y que le advierte a Tito: cuidado con esas personas, son unos rebeldes. Le dice Pablo a Tito cómo son esas personas. En el versículo 15 y 16 dice: para los puros todo es puro, pero para los corruptos e incrédulos no hay nada puro. Al contrario, tienen corrompidas la mente y la conciencia. Profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan. Son abominables, desobedientes e incapaces de hacer nada bueno. Y el problema es que eso no se quedó en Creta, y eso, como les decía al principio, ha avanzado por toda la historia, y todavía hay lugares en los que hay corrupción, ¿sí? Dentro de la iglesia
hay mentes corrompidas, hay conciencias corrompidas, se profesa conocer a Dios, pero se niega con las acciones, ¿sí? Y el pueblo está lleno de gente desobediente y que se niega y es incapaz de poder hacer lo bueno. Pero nosotros no, ¿cierto? Nosotros somos buena gente, nosotros somos los puros, ¿sí o no? Ya comenzaron a dudar, tranquilos. Eso hace parte, eso es lo que hace. Para eso les vino el Espíritu Santo, para convencernos de pecado, justicia y juicio. Eso le estaba enseñando a algunos estudiantes esta mañana. Y es que, increíble. Usted conoce a la Trinidad, conoce las tres personas de la Trinidad, porque incluso no podemos aprender más allá si no sabemos quién es Dios, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y intentando explicarles a algunos de mis estudiantes sobre el Espíritu Santo, es increíble cómo tampoco se habla del Espíritu Santo, ¿sí? Y es el que nos permite aquí, en este momento de la historia, poder ser como Cristo y poder tener la garantía y la esperanza de que Él va a regresar. Entonces, vamos trabajando en ello y vamos que nos comience a convencer precisamente de pecado y justicia y juicio, que eso fue lo que Jesús dijo que iba a hacer el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo ya lo está convenciendo de que usted profesa conocer a Dios, pero lo niega con sus actos, gloria a Dios, porque es buen momento para arrepentirse, tranquilo. Hoy es un buen momento para arrepentirse, pero el día de mañana que venga la ira de Dios, ya no va a haber momento para arrepentirse. ¿Sabía eso usted? Entonces, hoy es un buen momento. ¿Amén? Bien. Con ese contexto, leamos Tito 2. Entonces, la instrucción es la siguiente, de Pablo a Tito. Y hoy hay instrucción para todos. No fue como el domingo, que era para las mamás. No es como los sábados, que es para los jóvenes. Hoy es para el adulto, para el joven, hombre y mujer. Todos van a recibir algo por igual. ¿Listo? El Señor tiene una palabra para cada uno de nosotros. Porque es que la iglesia no solo es de los ancianos, la iglesia no solo es de los adultos, no solo es de los jóvenes, ni solo es de los niños. La iglesia la componemos todos nosotros, ¿sí? Esos que están allá al otro lado de la pared, chiquiticos, que dan ganas de destriparlo. Y también los ancianos de la iglesia, que llevan 600 años congregándose y permanecen firmes en la fe. Del más chiquito al más adulto, todos hacemos parte del cuerpo y ahí hay instrucción para cada uno. Y Pablo le dice a Tito, tú en cambio predica lo que va de acuerdo con la sana doctrina. Entonces, primero, para todo el mundo, porque fue orden de Cristo. Usted y yo fuimos llamados a enseñarle a las personas a guardar las enseñanzas de Jesús. ¿Sabía eso? Listo, si no lo sabía, Mateo 28, último versículo, últimos 2 versículos. Jesús les dice a sus discípulos, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he enseñado. Es decir, la sana doctrina no es nada más y nada menos que toda palabra que sale de la boca de Cristo. Eso es la sana doctrina. No se coloque usted a discutir, no, es que este dice lo otro, esto, ¿qué dice Cristo? ¿Qué dice Cristo? ¿Qué está en las Escrituras? ¿Qué es lo que revela la palabra de Dios? ¿Sí? Y es un llamado para todos de enseñar. Que el pastor enseña a los líderes, que los líderes a sus discípulos, y los discípulos a sus discípulos, y los discípulos a sus discípulos, así sucesivamente. Que enseñemos la sana doctrina. La versión Dios habla hoy dice, lo que digas debe estar de acuerdo siempre con la sana enseñanza. Y la Nueva Traducción Viviente dice, fomenta la clase de vida que refleje la sana enseñanza. Porque resulta que aquello que aprendemos de palabras de Cristo no simplemente se queda en nuestra mente o se queda en nuestro corazón, sino que transforma nuestra vida. ¿A cuántos los ha transformado la palabra de Dios? Entonces la palabra de Dios transforma nuestra vida. Por eso usted y yo debemos de enseñar de acuerdo a la sana doctrina.
Versículo 2. Y comenzamos con una parte de la iglesia. Entonces, primero, los ancianos. Ahora, cuando la palabra dice ancianos, no simplemente se refiere al Señor que les decía que lleva mucho tiempo en la iglesia, que estuvo con Moisés allá cuando cruzaron el Mar Rojo. No solamente el hombre de edad, sino todo hombre adulto, ¿sí? Y no cualquier hombre adulto, sino un hombre adulto que tiene sabiduría en la palabra de Dios y que tiene autoridad para enseñar. ¿Qué le dice Pablo a Tito que le enseña a los ancianos? Dice: a los ancianos, siendo así, con la explicación que acaba de dar, ¿cuántos? Acá estamos hablando de varones. ¿Cuántos ancianos hay acá? Ay. Tranquilo que ahorita vamos a hablar de los jóvenes, pero a ver, ya, de 30 para arriba. ¿Cuántos ancianos hay acá? No les estoy diciendo. Recuerden, no escuchan. ¿Quiénes eran los ancianos? ¿Hombres qué? Sabios. ¿Hombres viejos? No necesariamente. Ahora, levanten las manos los ancianos. Bien, gracias. Gracias las mujeres. Ahorita vamos a hablar de las ancianas. Ancianos. Ancianos, esto es para ustedes. No le estoy diciendo viejitos, no le estoy diciendo cuchos, no. Renueve su mente, sea renovada su mente, para que compruebe cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. A los ancianos, la mano arriba, ancianos. Muy bien, gracias por su humildad para recibir esa palabra. Enséñales que sean moderados, que sean respetables, sensatos e íntegros en la fe, en el amor y la constancia. Casi nada le pedía Pablo a Tito para los ancianos. Bien, ancianos, ustedes tienen una tarea muy importante, y es que esa tarea tiene que ver con que usted es imagen en la iglesia de ejemplo. Anciano, y digamos, para que tomemos un punto de partida, todo papá ya es anciano, porque el papá es ejemplo ¿para quién? Para sus hijos, e incluso para su esposa, ¿sí? Entonces, ancianos deben de trabajar en ser moderados, respetables. ¿Tiene usted acciones que lo hacen respetable? ¿Tiene usted un carácter que lo hacen ser respetable ante los demás? ¿O la gente tiene cosas para decir mal de usted? ¿Tiene usted un carácter sensato? Es decir, sabe tomar decisiones en los momentos que son, ¿sí? Enseña a sus hijos con palabras pertinentes, dirige su casa de la mejor manera. ¿Es usted íntegro en la fe o tiene más fe su esposa? ¿Tienen más fe ustedes, ancianos? Listo, solo uno. Vamos a trabajar con los otros 5. Íntegros en la fe. No puede estar su fe como las olas del mar, ¿sí? No puede estar un día, soy el hombre con más fe hoy, y mañana me quiero tirar de un puente, no sé. O sea, ¿cómo está su carácter en la fe? ¿Cómo está su confianza puesta en el Señor? ¿Es usted anciano íntegro en el amor? Wow, porque es que ser íntegro en el amor significa nada más y nada menos que conocer el amor de Dios, porque Dios es el amor. Y la palabra es clara cuando dice que si yo digo conocer a Dios y tener el amor de Dios, pero no amo a los demás, ¿soy un qué? Mentiroso. Anciano, usted tiene que ser ejemplo en amor. De verdad, si usted dice yo amo a Dios y amo a mi familia, pues verdaderamente hágalo. Porque la mayor expresión del amor de Dios es el amor sacrificial.
que usted muera a sí mismo para el bienestar de su familia, que usted muera a sí mismo para el bienestar de su casa. Si tiene discípulos, anciano, que usted muera a sí mismo para el bienestar de sus discípulos. Y algo muy importante para el anciano, usted debe ser ejemplo en constancia. Si el anciano es inconstante, el resto de la casa no va a ser constante. Va a tener muchos problemas. Si el anciano es constante, tranquilo, tenga fe, porque su casa va a trabajar, ¿sí? Y va a ser enseñada en esa sensatez, integridad en la fe y amor. ¿Entendido, ancianos? Amén. Bien. Ahora toca con las ancianas. ¿Cuántas son las ancianas acá? Ahí sí les da pena. En todas las otras reuniones, ¿dónde están las mujeres? Y eso hacen. Pero uno les dice ancianas, ¿dónde están las ancianas? Uy, les da mucha penita. ¿Qué le dice el Señor a las ancianas? Uy, a las ancianas les dice más cosas. Como que Dios sabe hablar con cualquiera. Sabe que con los hombres tiene que ser concreto, ¿sí o no? Y a las ancianas, oh Dios mío, ¿qué pasa con estas filas? A ver, a las ancianas dice: enséñales que sean reverentes en su conducta. Reverentes en su conducta. Ahora, cuando la palabra hablaba mucho en ese tiempo de la conducta, tiene que ver mucho con la vestimenta, ¿sí? Con su apariencia. No quiere decir que usted va a venir acá con una sábana encima. Sin embargo, sea ejemplo desde las cosas más pequeñas, ¿sí? Sea ejemplo y reverente en su conducta. Dice que sean reverentes en su conducta, no calumniadoras. ¿Cuántas ancianas hablan mal de los demás? Nadie, gloria al Señor. Esta iglesia está limpia de chismosas. Anciana, querida anciana, y si me está viendo también, para que luego no salga el video a chismear por el otro lado. Anciana, si el chisme hace parte de su dieta diaria, le recomiendo ayune y elimine el chisme. Ayune calumnia y elimínela por completo. Como a uno cuando se va a casar, que la Coca-Cola ya no existe. Bueno, porque, bueno, hablar cosas falsas, exactamente. Sí, pues claro, o sea, o todos los chismes que ustedes dicen son verdades. A ver, no. Hay muchos. Listo, ya vamos a hablar qué van a hacer las ancianas con las jóvenes. Sí, no. No calumniadoras. Y no sé por qué Pablo decía esto, pero si usted lucha con esto, ténganlo en cuenta. Ni adictas al mucho vino. Ancianas deben enseñar lo bueno. Lo bueno, no lo que no edifica, no los consejos que no les sirven a sus hijas, a sus discípulos, ¿sí? Y ahí dice, versículo 4, ancianas, levanten la mano las ancianas. Muy bien, gloria a Dios por esas hermosas mujeres. Ancianas, ¿tienen hijas? ¿Sus hijas se van a casar o están casadas? Ancianas, tienen que aconsejar a sus jóvenes, a las jóvenes, y no solo a sus hijas, a las jóvenes en general, a amar a sus esposos, primero a sus esposas. Miren, hermosas mujeres, ya no soy capaz de seguir diciéndole ancianas. Hermosas mujeres, acá hay un baldado de mujeres que se van a casar. Enséñele algo a esas muchachas, por favor. Colabórele al muchacho que las va a recibir en un altar.
Enséñele a amar a su esposo. Y a los que ya están casados también échele ojo. ¿Sí? Échele ojo y enséñele algo a la mujer que ya está casada. Usted desde la voz de la experiencia y de las canas de la sabiduría, dígale, mire, yo en el Señor he aprendido en mi matrimonio esto, ame a su esposo así, aprenda de Cristo así. Enséñale, y a todas las solteras. Y también, ancianas, enséñenle a las jóvenes a amar a sus hijos. ¿Cómo? Sí, yo sé que quieren aprender, de eso no tengo la menor duda. Por eso les digo, acérquense. Ahora, a sus hijos también. Entonces, que usted le enseñe las estrategias. Mire, yo le daba la vara arriba, abajo, al derecho, al revés, y así me hacía caso. Que no se estén formando madres alcahuetas, ¿sí? Ancianas, ustedes están a cargo de enseñarle a mamás a cómo ser mamás. Lo veíamos el domingo, ¿sí? Todo eso lo veíamos el domingo. No va a ser usted pues como la que llega con Juan y Jacobo a pedir al Señor, Señor, por favor, sienta uno a la izquierda y otro a la derecha. Ancianas, tienen que enseñarles a las jóvenes madres a cómo orar por sus hijos. Tienen que enseñarles a cómo enseñarle a sus hijos, cómo corregir a sus hijos. ¿Y por qué digo todas estas palabras? Porque es que dice que les enseña a amar a sus hijos. Y dentro del amor están todas esas cosas: la oración, la corrección, la enseñanza. Ancianas, aconsejen a las jóvenes a ser sensatas y puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos. La escasez del amén. Para que no se hable mal de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué hay tantos argumentos afuera? Porque los mismos encargados de cumplir las escrituras no lo hacemos. Porque la tarea que tenemos de enseñarle a los demás, al joven, al adulto, al niño, no nos hacemos de esa responsabilidad. No, eso solo lo hace el papá. Eso no es labor mía, eso no es labor del amigo. Sí, probablemente usted no esté en una responsabilidad directa, pero aquí la palabra de Dios me está diciendo otra cosa. Si usted tiene una posición de liderazgo dentro de la iglesia, usted está en la obligación de ser ejemplo y de enseñar. A ser sensatas y puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos, para que no se hable mal de la palabra de Dios. Amén. Listo. Tranquilos, ancianos y ancianas. Siguen los jóvenes. ¿Qué dice para los jóvenes? Ay, Dios. En otras palabras, le podría decir a los jóvenes, enséñale a colocar los pies en la tierra, por favor. ¿Qué dice? A los jóvenes, exhórtalos a ser sensatos. ¿Cuántos jóvenes sensatos hay acá? Jóvenes hombres. ¿Cuántos jóvenes sensatos hombres hay acá? Amén. ¿Sí, sensatos? Con tus buenas obras, dales ejemplo en todo. Mire, yo aprendí en este lugar el valor y la importancia de ser diligente. Y el Señor me ha permitido y me ha abierto puertas porque aprendí de un anciano. He aprendido de un anciano, de su ejemplo de ser hombres trabajadores, dedicados, a comenzar a arrancar ese caminito, de ser gente en el trabajo, de ser juiciosito, de pronto acostarse un poquito más tempranito para poder madrugar más, prepararse más. Jóvenes, hombres, pidamos ayuda. No podemos quedarnos tampoco esperando a que llegue un anciano así del cielo. Oh, ¿qué necesitas?
Dime cuáles son tus dificultades. Pide ayuda, para eso está la iglesia. Y en esta iglesia hay muchos ancianos sabios, ¿sí o no? Hay uno. Mire, no, de verdad. Si el Espíritu Santo lo está convenciendo de que tiene que mejorar su ejemplo, gloria a Dios. Porque el día de mañana va a llegar alguien a preguntarle: ¿cómo soy un buen hombre? ¿Cómo soy un buen padre? ¿Cómo soy un buen esposo? ¿Cuántos hombres estuvieron el viernes pasado chorreando mocos en la película del Padre? ¿Cuántas cosas no tenemos que aprender? Solo por ver la película ya nos hicimos buenos padres. Pues para empezar, unos no tenemos hijos. Pidamos ayuda y veamos el ejemplo de los demás. No. Ahora, joven, hombre, no quiere usted ser totalmente como otra persona. Solo desee ser como Cristo. Pero pues es que Cristo nos dejó, nosotros somos imagen y semejanza de Dios acá en la tierra. Entonces vea el ejemplo de los demás, de los hombres acá en la tierra. Hombres íntegros, los que hablaba al principio. Por eso les habla primero a los ancianos. ¿Ven la importancia de hablar en la jerarquía que Dios da? Si el anciano está en orden, vea cómo comienza a ser. Entonces a los jóvenes, exhórtalos a ser sensatos. Con tus buenas obras, dales tú mismo ejemplo en todo. Cuando enseñes, hazlo con integridad y seriedad. Vuelve a hablarnos para todos. Usted va a enseñar, hágalo con integridad y seriedad, con un mensaje sano e intachable. ¿Qué quiere decir intachable? Que no le hallen error en su mensaje, que no tengan nada que decir los demás, que sepa que lo que está declarando y enseñando es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque así se avergonzará cualquiera que se oponga, porque no podrá decir nada malo de nosotros. ¿Cuántos anhelarían que no dijeran nada malo de los cristianos? Entonces hay que comenzar a cumplir estas cosas. Afuera no se dirá nada malo de los hijos de Dios. Cuando los hijos de Dios comiencen a ser iglesia, cuando el anciano le enseña al joven, cuando la anciana le enseña a la joven. Precisamente Jesús lo dijo. Y está en Juan 13, después de que les lava los pies a sus discípulos, les dice: ámense unos a otros como yo los he amado, y así los demás sabrán que son mis discípulos. Y afuera hay gente que dice: ay, ve a los discípulos de Jesús cómo hablan mal el uno del otro, cómo están en divisiones. Y deberíamos anhelar es que afuera se declare: wow, cómo los discípulos de Jesús se aman, cómo los discípulos de Jesús permanecen fieles. Y eso va a inspirar a la gente a que conozca el mensaje del evangelio. Nadie entonces que se oponga podrá decir nada malo de nosotros. Ahora, para los trabajadores, versículo 9. Estamos en Tito 2, en Timoteo pequeño, no mentiras. Tito 2, versículo 9, dice así: enseña a los esclavos o a los siervos a someterse en todo a sus amos. ¿Cuántos trabajadores fieles hay acá y que obedezcan a sus jefes? Eso, muy bien. ¿Y esto por qué acá tiene importancia? Dice: a procurar agradarles y no ser respondones. ¿Cuántos empleados respondones hay aquí que cuestionan todo lo que el jefe les dice? Amén. ¿Sabe por qué es tan importante hablar de esto también, a pesar de que de pronto en esta versión diga esclavos? Porque es que es afuera también donde estamos reflejando el carácter de Cristo. Somos obedientes también en el trabajo. O dicen: no, pues porque yo soy cristiano, no, yo puedo ser más relajado, puedo ser menos responsable en mis obligaciones. No, de eso no se trata. Si usted es hijo de Dios, usted debe ser
más excelente trabajador. Usted debe ser el que primero llega, debería ser el último que se va. Debería de ser el que hace las entregas más excelentes. Debería de ser el que presta el servicio de la mejor manera. Debería de ser el empleado más amable. Pero, oh sorpresa, porque es bien particular que hay una muy mala fama del cristiano trabajador. De que es el menos amable, desde el que llega tarde, se va temprano, desde el que hace trabajos de mala calidad, del que presta un servicio a medias, del que no cumple su palabra. ¿Cómo vamos a hacer como trabajadores? Dice, porque cuando usted es un mal trabajador, escuche lo que pasa. Usted está robando. No deben robarles, sino demostrar que son dignos de toda confianza, para que en todo hagan honor a la enseñanza de Dios nuestro Salvador. Si usted alguna vez se había preguntado, yo en mi trabajo, ¿cómo glorifico al Señor? Pues vea, si usted trabaja de manera excelente, dice que en todo lo que haga va a darle honor a la enseñanza de Dios en su vida. Es decir, usted va a mostrar que el mensaje del Evangelio tiene poder, porque el Evangelio es poder. Si usted es un buen trabajador, incluso, ¿sí? Si usted es un mal trabajador, déjeme decirle, usted es un ladrón. Con todo el amor que pueda sonar. Usted es un ladrón si usted es un mal trabajador, si usted es irresponsable, si es impuntual, si incumple a su palabra. Usted es un ladrón, porque le está robando. ¿Y qué ejemplo de buen trabajador hay, y de buen siervo e incluso de buen esclavo? Para que lo lea de Génesis 40 en adelante. José, en todo lugar al que llegó, fue excelente, hizo lo mejor y fue colocado en lugares de honor. Y no te decimos, no, es que no es para subir mi orgullo, yo no quiero esos lugares de honor. Sea excelente en lo que haga como un buen trabajador. Listo, cierra las enseñanzas al anciano, a la anciana, al joven, a la joven, al trabajador, y escuche esto. Versículo 11. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia. ¿Usted lo cree? La cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. ¿Cuántos hemos rechazado la impiedad y las pasiones humanas? Y si usted todavía está en el proceso, permanezca haciéndolo. Aunque sea una lucha contra el mundo, contra la carne y contra Satanás, siga diciendo, no, yo no me voy a inclinar ante el rey de Babilonia. Yo no voy a hacer la voluntad del enemigo. Yo no voy a hacer lo que mi carne me dice. Yo solo voy a hacer lo que Dios me ha ordenado. Nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo. Y anote estas tres cosas. Así podrá vivir usted en este mundo. Número 1, con justicia. Cuando usted vive con justicia o reflejando la justicia, es porque usted tiene fe. Dios llama justo a todo aquel que tiene fe. Usted lo puede ver desde Abraham. Dice que Abraham le creyó a Dios la promesa de que le iba a dar un hijo, y que Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Sí? Usted es justo, usted vive en justicia si tiene una fe, y una fe constante. Segundo, piedad. Y no es que usted llegue allá a su casa por la noche, piedad, Señor, piedad. Se trata de cómo con su vida usted refleja que vive una vida cercana a Dios, que vive en dependencia al Señor. Esa es la piedad. Y tercero, dominio propio. Volvemos a lo mismo. Domine usted sus emociones y su carne, tranquilo, no lo tiene que hacer usted. El Espíritu Santo en usted lo hace.
Él es el que lo ayuda. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Mientras nos morimos, hasta que nos muramos, pues podemos llevar una buena vida, vivir en justicia y piedad, todas estas cosas, dominio propio, y morirnos y de pronto tener un buen testimonio y en la lápida que diga un gran cristiano que ahora está en la presencia del Señor. Puede ser una opción, ¿no? Tener un buen testimonio aquí en la tierra. ¿Quién no lo quisiera tener? Pero la razón de esa justicia, piedad y dominio propio es mientras usted y yo aguardamos la bendita esperanza. ¿Y sabe cuál es la bendita esperanza? Es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa es la razón de todo. La razón de por qué hoy se le habló a las ancianas, a los ancianos, a las jóvenes y a los jóvenes, a los trabajadores, es para que mientras usted y yo tenemos esas actitudes, cambiamos nuestro carácter y nuestra conducta, podamos tener fe en la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, porque Cristo viene por una novia preparada, Cristo viene por una novia madura y una novia, una iglesia en la que no maduren ni el anciano ni la anciana, ni el joven ni la joven. Cristo no va a llegar por esa iglesia. Y como me encanta decirlo, Cristo no se va a casar con una niña, Cristo se va a casar con una mujer, con una novia madura, una iglesia madura. Y para ello debemos reflejar nuestro corazón hacia las Escrituras y decir: Dios, enséñame a tener tu carácter, enséñame a seguir las instrucciones dentro de la iglesia, porque Él viene, ¿sí? Dice el 14: Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para Él mismo un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. ¿Cuántos quieren dedicarse a hacer el bien? No quiera dedicarse a hacer el bien simplemente por ser una buena persona. ¿Sabe por qué? Porque un día usted se va a cansar. Y un día, como se cansó por dedicarse a hacer el bien solo por ser una buena persona, eso lo va a llevar al pecado, lo va a llevar a hundirse. Dedíquese a hacer el bien con el objetivo de ver a Cristo, de reflejar el carácter de Cristo. Él se entregó por usted y por mí para rescatarnos de la maldad, para rescatarnos de las inmundicias, para purificarnos, para que seamos ahora su pueblo. Si usted y yo nos mantenemos inmundos, no vamos a ser parte del cuerpo de Cristo, no vamos a ser parte de esa novia. Nosotros fuimos creados, dice Efesios, creados para toda buena obra. No es que un día llegué a la iglesia, creí en el Señor, lo recibí, hice una oración de fe y me fui, seguí viviendo como quise. No, Cristo dice: el que no nazca nuevo no puede entrar en el reino de los cielos, no puede ni verlo. Porque usted y yo fuimos creados para hacer el bien, para reflejar a Cristo. Y el versículo 15 es el cierre de todo esto. Pablo le dice a Tito: esto es lo que debes enseñar. Exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Y hoy, con el privilegio que tengo de compartirles esta palabra, solo les puedo pedir un favor: no me mire a mí, no mire al pastor, no menosprecie la palabra de Dios. Ese es el favor que le pido: no menosprecie la palabra de Dios. Que se lo diga el que se lo diga, pero no menosprecie la palabra de Dios. Mire, los mensajeros de Dios, eso no es como afuera que dice que el chiste del mensajero, que los mensajeros son bobos. No, los mensajeros de Dios son mensajeros del rey. Y un mensajero del rey, si alguien lleva un mensaje de un rey,
¿Esas son noticias irrelevantes o de gran importancia? ¿Usted qué cree? Si un rey da un mensaje y nuestro rey, que es Dios, nosotros como mensajeros de Dios debemos recordar que somos mensajeros del rey. Estamos llevando la palabra que da vida para que el infierno retroceda, para que Satanás y los demonios retrocedan y las tinieblas retrocedan. Amén, porque somos llamados a ser sal y luz, ¿sí? Y pidamos el respaldo también a todos los que enseñan. Que no sea que usted vea a alguien por allá enseñando, ay, qué pesar de ese muchacho. Se los digo porque he recibido tantos comentarios que yo le digo al Señor, Señor, aumenta mi fe, que no me debilite. Y de personas cercanas que de pronto llegan y dicen, ay, sí, no, yo recuerdo cuando era joven, yo también mantenía allá en la iglesia. Sí, yo era como usted, y mejor dicho, ni dormía. Pero un día me cansé y yo sé que usted un día se va a cansar de eso. Ay, Dios. ¿Cómo está el corazón del anciano enseñando? Y vemos al que enseña, ay, qué pesado muchacho. Nadie lo apoya, pues apóyelo usted. Qué pesar de ese muchacho, algún día se va a cansar. Algún día va a desistir. Y sabe, por eso Jesús, yo me imagino que por eso Jesús dijo que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Porque muchos obreros que se quieren levantar, nosotros mismos como pueblo nos encargamos de desanimarlos. No se enfoquen en el evangelio, no. Hay otros para otras personas. ¿Y saben qué es lo peor? Que nos encargamos de decir que es para poquitos. ¿Quién dijo que es para poquitos? ¿Quién dijo que solo es para pastores? ¿Quién dijo que no puede ser para el trabajador en su zona de influencia? No menosprecia a nadie que enseñe la palabra de Dios, se lo pido, de verdad. Y si no me escucha de mí, escuche a Pablo, que nadie no menosprecia a nadie, por favor. Que una voz le susurre en el oído hoy. Cierre sus ojos. Mire, hay días en los que a mí me gusta ir saltando como un cervatillo en la Biblia por versículos y versículos y versículos. Y revoloteamos y pasamos por el Antiguo Testamento y el Nuevo arriba y abajo. Pero hoy el Señor me dijo, tome esta palabra. Tranquila. Tome esta palabra, un capítulo. ¿Y sabe qué es lo mejor? Cómo es porcionado. Lea su parte. Anciano, lea su parte. Anciana, lea su parte, medite en ello. Joven, lea su parte. Señorita, lea su parte. Trabajador, lea su parte. Vamos a pedirle al Señor que podamos ser y edificar la iglesia. Recuerde, unos siembran, otros recogen, pero solo el Señor es el que da crecimiento. Y el crecimiento no es que este lugar se llene, porque mire, y perdóneme, si usted ha tenido este deseo en su corazón, está bien. Pero si va a pedirle al Señor que este lugar se llene, dígale al Señor que se llene este lugar, pero de corazones dispuestos. De corazones que sean buena tierra, que quieran recibir la palabra de Dios. Señor, te agradecemos por esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos hablas, Señor Dios, y hoy queremos recibir esta instrucción, Señor. Primero queremos pedirte que en humildad podamos ser buenos maestros, Señor. Que seas tú el que coloque las palabras en nuestra boca para enseñarle a los demás, a nuestros discípulos, a aquellas personas que dependen de una enseñanza en este tiempo.
Ayuda, Señor, te pido a los ancianos. Oro específicamente en este momento por los hombres adultos, por los padres, por los que son ya, que tienen su esposa, Señor. A que sean hombres moderados, respetables, sensatos, íntegros en la fe, íntegros en el amor, hombres constantes. No queremos ver un sacerdocio más fluctuante, Señor, fluctuante en las emociones, fluctuante en las situaciones y condiciones de la vida que se presentan día y noche. Señor, oramos por hombres firmes, y yo le pido a usted que está ahí, si es un hombre, un padre y esposo, yo le pido a usted que ore: Señor, hazme un hombre firme, Señor, hazme un hombre constante, hazme un hombre íntegro en la fe, hazme un hombre íntegro en el amor, hazme un hombre respetable, no para mi gloria, sino para tu gloria, Señor. Porque yo como hombre soy ejemplo para mi familia, soy ejemplo para la iglesia, soy ejemplo para mis discípulos. Ahora, mujeres, levanten su voz y díganle al Señor: Señor, enséñame a ser reverente en mi conducta. Señor, enséñame a no calumniar, a no hablar mal, a no hablar mentiras, a no mantener el chisme, a no estar adictas al licor, al alcohol, al vino. Enséñame, dígale al Señor: enséñame a enseñar lo bueno, Señor Jesús. Enséñame a aconsejar a las jóvenes. Y ustedes jóvenes, dígale esto al Señor también: Señor, enséñame a amar a mi esposo, enséñame a amar a mis hijos, enséñame a ser sensata, enséñame a ser pura. Mujeres, pídale esto al Señor: enséñame a cuidar de mi hogar, a ser bondadosa, a ser sumisa a mi esposo, para que no se hable mal por mi causa de la palabra de Dios. Ahora, jóvenes varones, dígale al Señor: Señor, ayúdame a ser sensato, ayúdame a tener mis pies aquí en la tierra, entendiendo que tú eres Dios y que pueda depender de ti. No quiero vivir más en los deseos de mi carne, no quiero vivir más en mis pasiones, no quiero vivir más en lo que me atrae del mundo, en lo que me atrae Satanás. Si no quiero ver, y dígale usted, hombre joven, dígale al Señor: Señor, enséñame a través de los ancianos, enséñame a través de los hombres adultos, ejemplo, buen ejemplo en todas las cosas, ejemplo en integridad, ejemplo en seriedad. Dios, por favor, enséñanos. Y todos los que sean trabajadores, dígale al Señor: Señor, enséñame a ser un buen trabajador, enséñame a ser excelente. Perdóname si he sido impuntual, irresponsable, si lo que hago no es de calidad, si mi servicio es el más pésimo de la empresa. Perdóname si no hago las cosas para ti, sino por obligación. Quiero hacer las cosas para agradarte a ti, porque en mi excelencia se va a revelar la gloriosa enseñanza de la palabra de Dios en nuestras vidas. No queremos ser respondones, no queremos ser irreverentes con nuestros jefes. Señor, enséñanos también incluso a ser trabajadores. Y todos, por favor, levanten su voz y dígale al Señor: Señor, creo que tú has manifestado a todos nosotros tu gracia y tu salvación. Nos has enseñado a rechazar la maldad, las pasiones mundanas, y en el nombre de Jesús declaramos que viviremos en esta tierra en justicia, en piedad, en dominio propio, y no para esta tierra, sino para esperar la bendita esperanza que es tu gloriosa segunda venida, Jesucristo. Eso es lo que anhelamos, eso es lo que deseamos, Señor Dios. Porque tú te entregaste para rescatarnos, para hacernos tu pueblo, Señor. Y queremos ser una novia preparada, una novia que ama a la iglesia, que ama al cuerpo, que se cuida, Señor. Enséñanos a dejar de hablar mal de las otras partes del cuerpo. Enséñanos a amarla, Señor, porque tú dijiste que en el amor entre los discípulos, los demás, los de afuera, lo notarían y sabrían que somos tus discípulos, Señor Jesús. Somos tus discípulos, Señor Jesús. Enséñanos a amarnos entre nosotros, Dios. Y por último queremos pedirte, Señor, no queremos menospreciar a nadie que lleve el mensaje de las buenas noticias, incluso si nos hemos menospreciado a nosotros mismos. Perdónanos, Señor.
Perdónanos, Señor, porque llevamos con el Evangelio que es poder de Dios para salvación y no nos avergonzamos. Y dígale al Señor esta palabra: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y si tú preguntas ¿a quién enviaré?, yo respondo: heme aquí, envíame a mí. Aquí estoy, Señor. Quizás no tengo nada en mis manos, pero aquí estoy. Envíame a mí, Señor Dios. Enséñanos a ser iglesia, amado Señor Jesús, y ayúdanos a velar por las necesidades del otro y a cuidarnos, Señor. Al anciano a que sea ejemplo, a la anciana que sea ejemplo, a los jóvenes que seamos sensatos, Señor, y que no seamos menospreciados por nuestra fe. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Jesús. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad.